empezar a grabar. Vale, ya está. Vale. Entonces, dentro del plan general del curso, pues, ¿qué es lo que vamos a querer que aprendan, ¿no? Eso tiene que estar relacionado, obviamente, con el boletín, con el documento del currículo, porque es lo que nos va a marcar cuáles son los objetivos que se pretenden de la etapa. Pero claro, los objetivos de la etapa habrá algunos que se puedan trabajar en 3 años, en 4 años y en 5 años. Entonces, si voy a trabajar en 5 años, pues tendré que pensar cuáles son los objetivos que voy a trabajar en 5 años. Pero un número, no te puedo decir un número de objetivos exactos. Lo que sí que tienes que abarcar, pues eso, poner todos los que vayáis a tener en el año. Luego, me dices, los objetivos por trimestre. Bueno, pues si vais a hacer una evaluación trimestral y queréis en cada trimestre ver cómo va evolucionando el tema, pues podéis ponerlos o no. No sé, depende cómo lo organicéis. Sí que tenéis que poner para cada trimestre, o sea, no para cada trimestre, sino para cada mes, qué contenidos vais a trabajar ahí y luego en las unidades podéis poner, pero que tampoco os digo que haya que ponerlos, haya que hacer todas las unidades iguales, y, o sea, cada grupo habéis tenido vuestra manera de trabajar, con lo cual, bueno, pues habréis pensado cómo lo vais a hacer. Pero luego lo que os ponía en el foro el otro día, joder, si yo lo que quiero es el ejemplo este. Tengo de contenido las formas, el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, y en la unidad didáctica puedo trabajar distintas actividades del triángulo y para cada actividad puedo tener un objetivo distinto, un objetivo específico, concreto, que no es el objetivo general, puede ser el reconocimiento del triángulo, la descripción, o sea, el, el triángulo, saber cómo o sea, conocer el triángulo con todos sus aspectos, claro, pero hay diferentes cosas y en cada actividad puedo trabajar diferentes objetivos, ¿no? Igual que el objetivo específico puede ser el reconocimiento de la forma del triángulo, otro la clasificación de triángulos por el tamaño de los lados, otro que la representación de triángulos. Entonces, esos son los que hay que reflejar en cada actividad. Si voy a trabajar un objetivo de esos, si me lo planteo como un objetivo concreto de cada actividad, pero no sé, no sé. Número concreto de objetivos que hay que poner en el trabajo, no te puedo decir. ¿Vale? Vale. En el caso que nos pidas una relación binaria, ¿de qué X tipo sería numérica o con materiales tipo el ejercicio que hicimos con las chapas? Pues no lo sé, puede ser de cualquiera de las dos formas. Pero, a ver, esto es una clase de dudas, no es una clase de cómo va a ser el examen, ¿eh? Que quede claro. Vale. Una cuestión que sí que quiero comentar. Del foro de las magnitudes. Entonces, voy a hacer una cosa, pero la estructura del examen, ¿cómo va a ser? Que no voy a responder preguntas sobre el examen. He dicho desde el principio, no voy a responder preguntas sobre el examen. El examen es lo pone en la guía de la asignatura. ¿Dónde está? Contenido, no, página principal, información de la asignatura, guía de la asignatura, información del examen. Prueba escrita. Se trata de un examen teórico-práctico en el que el alumno debe mostrar los conocimientos y competencias adquiridos al cursar la asignatura. La prueba evaluará tanto los contenidos matemáticos como los contenidos didácticos. Así, eso es lo que hay. Vale. Ayer estuve revisando todas las cuestiones que planteasteis de los distintos de la longitud, la capacidad y el tiempo, ¿vale? Lo que pasa es que aquí me va a quedar esto, va a quedar un poco feo, no se va a ver, no se va a ver muy bien porque de la longitud hicisteis ahí
un montón de, bueno, de todas hicisteis un montón de preguntas, pero en resumen hay, bueno, unas pocas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, tengo aquí el whiteboard. Vale. Vale. Preguntas. Esto es de longitud. ¿Qué actividades de comparación podemos realizar para trabajar la longitud? Propon dos actividades para comparar magnitudes introduciendo medidas indirectas. Entre otras cosas, ¿qué dos actividades podemos hacer en tercer curso de educación infantil? ¿Para qué? ¿Cuál es la forma de realizar la comparación para clasificar objetos de una magnitud determinada? Propon tres actividades de comparación para clasificar objetos. Propon dos actividades para trabajar la comparación. Propon tres actividades para trabajar la comparación. ¿La comparación de qué? Nombra y explica dos de las actividades de comparación para clasificar objetos en una magnitud determinada. Esta me gusta más. Ay, no sé, ¿qué pasa aquí? Esto va como el culo. Bueno. Propon dos actividades para trabajar conceptos de más largo y más corto. De todas estas propuestas, de todas estas actividades, ¿por qué se me va esto? Mierda. Ahí, vale. De todas estas preguntas que aparecen aquí, claro, cuando os planteé la actividad en el foro, os dije, pensad preguntas que se puedan plantear en el examen, ¿no? Porque, claro, esto sí que es pregunta del examen, pero son preguntas que tenemos que comentar, ¿no? Entonces, fijaos que entre todas las que, o sea, no, todas estas no son una de cada persona, hay algunas, o sea, están mezcladas las distintas personas, os dais cuenta, ¿no? Habrá alguna que reconocerá aquí una pregunta suya, otra estará por aquí abajo, otra tal. ¿Qué he hecho? Agruparlas. ¿Qué, qué preguntas? Relación entre capacidad y volumen. Esto en el este de la longitud, poner una pregunta de capacidad y volumen, tampoco yo sé si esto no se está haciendo. Vamos a volverlo a casa aquí. Joder. Muy bien, venga. Pues se me ha desaparecido todo. Ahí. Vale. Entonces, ahí se ve regular todo. Ya lo veo. Actividades de comparación. ¿Por qué? Porque hablábamos porque en el documento de la longitud hablaba de que había que fomentar actividades de comparación, ¿no? Otra pregunta que planteáis, que ha salido varias veces, es ¿cuáles son las propuestas didácticas que hace Freudenthal para la comprensión de los conceptos de longitud? O cómo podemos realizar en el tercer curso de infantil para la propuesta didáctica para la longitud de Freudenthal. Según la propuesta didáctica de la longitud de Freudenthal, ¿qué actividades se pueden realizar en el tercer curso de educación infantil? ¿Vale? Pues es una pregunta interesante. Todas las preguntas las tenéis en el foro, ¿eh? O sea que el problema de las preguntas del foro es, como habréis visto en el caso de algunas de las preguntas que os respondí ayer, ¿cómo respondes a esa pregunta? Porque bueno, estas otras son de las distintas parejas de adjetivos o adverbios opuestos que utilizamos para la expresión de longitud. La longitud se expresa mediante adjetivos por parejas opuestas. Nombra tres. Enumera algunos adjetivos con los que se pueden expresar las longitudes. Nombra las parejas de adverbios o adjetivos opuestos que se utilizan para la expresión de longitud. ¿Qué adverbios o adjetivos opuestos se suelen utilizar para expresar la longitud? ¿Para qué sirven las expresiones relacionales de los adverbios utilizados para expresar la longitud? Vale. Eso puede ser hasta interesante. Siguiente parte de preguntas. Esto que aparece aquí. ¿Hay relación entre la longitud y la rigidez? ¿Cuál? ¿Qué hay que tener en cuenta la relación entre la longitud y la rigidez? ¿Por qué es necesaria la relación entre la longitud y la rigidez? ¿Qué es necesario para medir la magnitud rigidez? Aquí os avanzo una cosa.
Magnitud, rigidez, ¿cómo definiríais eso? Para medir longitud es necesario tener en cuenta la rigidez. ¿Por qué? ¿Es necesaria la relación entre rigidez y longitud? ¿Por qué? Razona la respuesta. ¿Es necesario exigir rigidez para medir la longitud? Razona tu respuesta. ¿Existe relación entre la longitud y la rigidez? Bueno, pues ahí tenéis varias preguntas que tienen que ver con lo mismo. ¿Qué significa participación-recomposición? ¿Qué significa participación-recomposición? ¿Alguien me puede contestar qué es esto? ¿Sabéis ahí o me habéis abandonado? ¿Seguís? Pero no me sabéis responder esto de la participación-recomposición. ¿Quién planteó estas preguntas en el foro? Espera que lo voy a mirar, ¿eh? Aquí no. Aquí no. Foro. Mm, mm, mm. Maribel Guamán, por ejemplo, planteó esa pregunta. Maribel no está. No fue la única, ¿eh? Hay otra pregunta por ahí también. Otra persona que. Laura Puñuel, que tampoco está. Vaya, qué casualidad. Pues nada, nos quedaremos sin saber qué es lo que les pregunta o qué significa esto. ¿Cuál es la pregunta? Usando unidades de medida naturales, pies y manos, crea dos problemas para que se resuelvan en una clase de 5 años. Señala tres consecuencias. Señala tres consecuencias para el desarrollo de una didáctica específica. ¿Cuáles son las consecuencias para el desarrollo de una didáctica específica? Nombra las consecuencias para el desarrollo de una didáctica específica. Consecuencias para el desarrollo de una didáctica específica. ¿Quién ha puesto estas preguntas? A ver. María García. A ver, María García. Estamos aquí, María García. María García, dinos, ¿qué es eso? Nombra las consecuencias para el desarrollo de una dinámica didáctica específica. ¿De qué? A ver, cuando os pido que planteéis preguntas para hacer en el examen, si me cojo los títulos del texto para ponerlos en las preguntas, luego lo que pasa es que esto, si yo os pongo, imaginaos que yo os pongo en el examen, consecuencias para el desarrollo de una didáctica específica, ¿qué me contestáis ahí? Ni idea, claro, ni idea, ni idea. Las preguntas tienen que tener un sentido, tienen que estar autocontenidas. Porque, claro, ¿cuál es el problema? Que cuando hicisteis estas preguntas teníais el documento del texto delante. Que Laura, no te preocupes que luego voy con las de capacidad. Que en las de capacidad también hay algunas preguntas que dices, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando tengo el texto delante? Cuando tengo el texto delante, yo te puedo hacer preguntas, es como cuando preguntas a alguien la lección, sabes de lo que estás preguntando y estás esperando, no hay una reflexión sobre el texto que tienes delante,
si preguntas directamente los enunciados, los titulitos, ¿no? Y entonces ahí sé lo que te tengo que soltar, el rollo que te tengo que soltar, porque es lo que viene justo detrás del titulito. Pero es que esto, consecuencias para el desarrollo de una didáctica específica, puede tener que ver con las matemáticas, la lengua, el inglés, la historia, la plástica, la enseñanza de la costura o lo que sea, ¿vale? No tiene esto. Entonces, si quiero hacer una pregunta de este estilo, tendré que decir cuáles son las consecuencias de las recomendaciones de Freudenthal o de la idea de Piaget. ¿Las consecuencias de qué? ¿En qué me estoy, qué es lo que me estoy, en qué me estoy basando para ver cuáles son las consecuencias? ¿Vale? ¿Cómo podemos trabajar la distancia con nuestros discentes? ¿Qué es necesario exigir a la magnitud y longitud para que pueda ser medida? Eso puede ser, no entiendo muy bien la pregunta, pero podría ser. ¿Qué relación existe entre la habilidad de expresión lingüística y la habilidad de distinguir propiedades? Bueno, esto va más allá de lo que sería la didáctica de las matemáticas, eh, tendría que ver con la evolución, con la psicología de la evolución o alguna historia de esas. Pero bueno, pero es una parte fundamental porque, claro, el texto que estabais leyendo, con el que estabais preparando las preguntas, tenía que ver con los estadios de Piaget y ese tipo de cosas, entonces tiene sentido dentro de ese texto, como para poner la pregunta en el examen, un poquito. ¿Qué aspecto de la exposición de Piaget sobre la conservación de la longitud perfecciona Freudenthal? ¿Cómo podemos asegurarnos de la comprensión de los conceptos más largo y más corto? ¿Cómo se han de desarrollar las comparaciones para clasificar los objetos de una magnitud determinada? ¿Y qué concepto recomienda Piaget tratar para complementar la idea de magnitud? Fijaos, si respondéis a todas estas preguntas, que estas preguntas las hizo, no recuerdo quién las hizo, pero Mercedes, sí. Si contestáis a todas esas preguntas, habéis respondido a todos los aspectos fundamentales de trabajar la idea de longitud, ¿vale? O sea, son preguntas bastante apropiadas. ¿Qué pasa? Que para contestar todas esas preguntas necesito, pues, 2 horas. Y como solo tengo 2 horas para hacer el examen, igual son un poco complicadas, ¿vale? Entonces, preguntas de... Sí, pero bueno, te preguntabas por todo el texto, está bien. Con eso ya hemos respondido todo el tema de la longitud, ¿vale? Claro, entre las preguntas de Mercedes, necesito 2 horas para responderlas, y la pregunta esta de nombra las distintas parejas de adjetivos o adverbios o propuestos, o enumera algunos adjetivos con los que se puedan expresar las longitudes, o nombra las parejas de adverbios o tal. La longitud se expresa mediante adverbios por parejas opuestas. Nombra 3, pues entre la una y la otra, pues habrá un punto medio, ¿no? O sea, habrá cosas, o sea, no puede valer lo mismo esta pregunta que la pregunta que plantea Mercedes, ¿no? Vale. Bueno, veis más o menos la idea que hay en todas las preguntas, ¿no? Que de estas preguntas, ¿cuáles me parecen, o sea, que me parecen interesantes todas? Pero, por ejemplo, todas estas, joder, esto, vale, todas estas, lo que hacen, ¿qué es? ¿En qué se pueden resumir todas estas preguntas que tengo aquí? Plantea alguna actividad, 2 actividades, 3 actividades, nombra y explica 2 actividades para trabajar. Para trabajar la longitud en educación infantil. Actividades de comparación, por ejemplo, para trabajar la comparación en educación infantil. Aplicar la teoría. O sea,
¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que trabajar la comparación de la longitud en educación infantil? Bueno, pues lo que voy a hacer es pensar cómo aplico eso que sé que tengo que hacer, ¿vale? Las propuestas didácticas que hace Freud en la comprensión de los conceptos de longitud y tal, estas propuestas están bastante relacionadas también con las actividades que propongo para trabajar, ¿no? Los adjetivos o adverbios que se trabajan en infantil también tiene que ver con las propuestas didácticas, ¿no? Porque Freud lo que dice que es que hay que trabajar de una secuencia de actividades y una de ellas es nombrar parejas de adverbios, o sea, pensar los parejas de adverbios que comparen las longitudes, ¿no? Luego, lo de la magnitud, longitud y la rigidez. O lo de la magnitud rigidez, a ver, magnitud rigidez no lo veo, ¿eh? La rigidez no sé si se puede medir. Yo no, de todos modos, no veo la manera de asignarle un numerito a la rigidez para poderlo medir, ¿vale? Vale, y lo de las tres consecuencias para el desarrollo de la didáctica específica, entiendo que viene por relacionado con el tema de. Joder, ya estamos, claro. Con las recomendaciones de la propuesta didáctica de Freudenthal. Entiendo que viene por ahí, pero entiendo que viene por ahí porque ya me lo he leído, porque sé cuál es el documento y sé cuál es esto, ¿no? Una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre longitud y distancia? ¿Qué diferencia hay entre longitud y distancia? Explica y pon un ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre longitud y distancia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de longitud? ¿Vale? La diferencia entre longitud y distancia me pasa como lo mismo que la diferencia entre el volumen y la capacidad, ¿no? Son cuestiones que vamos a trabajar las dos cosas, pero que es importante que nos demos cuenta de que son cosas diferentes, ¿no? Vale. Vale, esto respecto a la longitud, ¿vale? A ver un momento, que como lo quiero poner luego todo, bueno, en realidad tenéis todas estas preguntas, las tenéis en el chat, con lo cual, pues tampoco tengan que ver con la longitud. En resumen, ¿qué sería aquí? Nombre explica las actividades de comparación para clasificar objetos de una magnitud determinada. Mira, la que me gusta puede ser esta. Nombra y explica dos de las actividades de comparación para clasificar objetos en una magnitud determinada. Estamos hablando. Voy a quedar con esta. La estimación de longitudes. Propone dos actividades para trabajar más largo y más corto. Las propuestas didácticas. Propuestas de Freudenthal, lo puedo escribir como queráis, pero esto. Parejas de adjetivos opuestos para trabajar, adjetivos o adverbios propuestos para trabajar. Es que no quiero dejarlo que ocupe tanto, no os vayáis a pensar que tenéis aquí. La relación entre la longitud y la rigidez, no entiendo yo la pregunta. Yo aquí, esta y esta fuera. Consecuencias para el desarrollo de una didáctica específica. Aquí necesito más especificación. Una didáctica específica, ya que habría que poner de qué. Nos referimos cuando hablamos de longitud. ¿Cuál es la diferencia entre longitud y distancia? Esto es lo mismo. Explica y pon un ejemplo. La longitud para que pueda ser medida.
Y estas 4 las voy a dejar ahí, esas 5, porque me parece que son interesantes, pero vale. O sea, de longitud nos quedamos con algo parecido a eso, ¿no? Voy a la capacidad. Vale. Y aquí me vuelvo a encontrar con... Lo veis, ¿no? Aquí llamamos capacidad. ¿Cómo definirías capacidad? ¿Qué es la capacidad? Define capacidad. ¿Cómo definirías el término capacidad? Define el concepto de capacidad. Vale, pues me voy a quedar con... Define el concepto de capacidad. Define capacidad en volumen. Define los términos capacidad y volumen. Explica cuál es la relación entre la capacidad y el volumen. Se va a volver loco todo el rato esto. ¿Es lo mismo capacidad, volumen que capacidad? ¿En qué se diferencian esos dos términos? De todo esto, de todas estas preguntas, la que me gusta es esta. ¿Es lo mismo volumen que capacidad? ¿En qué se diferencian o en qué se parecen? ¿Por qué no son lo mismo? Jolines. A ver, ahí. Quiero escribir ahí. Vale. Estaría mejor que fuera un poquito más grande, ¿no? Un poquito más grande. Vale. Volumen interno y capacidad es lo mismo. Y volumen externo es capacidad. Estamos preguntando lo mismo de diferentes maneras, ¿vale? ¿Cuál es la relación que hay entre capacidad y el volumen? ¿Cuál es el volumen interno y cuál es el volumen externo? ¿En qué dos sentidos se puede usar el concepto de volumen? ¿Qué es el volumen? Define el término volumen. ¿Cómo definirías el término volumen? ¿Vale? Pues volvemos ahí. En estas 3 preguntas resumo todo lo que habíais puesto en todas las anteriores, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí, aquí te seguimos. Vale. ¿Es correcto decir 1 litro igual a 1 decímetro cúbico? En el sistema métrico, ¿qué unidades de medida para expresar capacidades, volúmenes aparecen? ¿Para qué se utilizan las unidades de medida de capacidad y cuáles son? ¿Es frecuente utilizar medidas de volumen para... Pon 3 ejemplos. Completa la frase. ¿Es frecuente utilizar unidades de medida para expresar? Pon 3 ejemplos. ¿Qué me estáis contando aquí? ¿Qué es lo que queremos aquí preguntar? ¿Cuáles son las unidades de medida? ¿Vamos a utilizar unidades de medida? Esto me sobra. ¿En qué consiste la operación mental de la conservación? ¿Qué se adquiere antes, la conservación de la capacidad que tiene un objeto o la conservación del volumen de un objeto? Este tipo de preguntas, por ejemplo, son interesantes porque todas las preguntas que habéis planteado son interesantes, ¿eh? Está claro. Pero este tipo de preguntas son interesantes porque tengo que reflexionar sobre ellas, ¿no? La capacidad, la conservación de la capacidad, la conservación del volumen, tal, que se va a trabajar antes, que se va a conservar después. Pero como pregunta de examen, ¿qué me vas a responder aquí? ¿Qué se adquiere antes, la conservación de la capacidad que tiene un objeto o la conservación del volumen de un objeto? O planteo la pregunta del tipo, explica por qué, justifica la respuesta, o si no, pues no esto. ¿En qué consiste la operación mental de la conservación? ¿En qué consiste el experimento de conservación de Piaget? ¿En qué consiste el experimento de conservación de Piaget? ¿En qué consiste el experimento de la conservación del volumen según Piaget? ¿En qué etapa del desarrollo cognitivo se encuentra el niño en este momento? ¿De qué trata el experimento de Piaget de la conservación del volumen? ¿En qué consiste el experimento de Piaget de la conservación del volumen líquido? ¿En qué consiste el experimento de Piaget acerca de la conservación del volumen líquido? Según Piaget, ¿en qué consiste la conservación de un volumen líquido? ¿Cuál es la noción de conservación? Pon un ejemplo. Define noción de conservación. En cuanto al experimento de conservación, ¿a partir de qué edad responden los niños razonando correctamente? Bueno, la pregunta interesante aquí es esta. ¿En qué consiste la operación mental de la conservación? Esa es la pregunta. Porque el experimento, ¿para qué me sirve el experimento? Para definir, para ver, para comprobar si se ha
si se ha alcanzado o no se ha alcanzado la etapa de la conservación, ¿vale? Y luego esta otra preguntilla, que se adquiere ante la conservación de la capacidad de un objeto o la conservación del volumen, también puede ser interesante, pero tengo que preguntar eso. ¿Por qué? Explica, ¿vale? Siempre hay que justificar cosas, ¿vale? El experimento de Piaget, la noción de conservación, que está en la misma de aquí arriba, que es la noción de conservación por un ejemplo, que consigue la conservación, y el experimento, en sí el experimento no me interesa, me interesa la conservación. Ahí, vale. Longitud, capacidad y el tiempo. Y si no tenéis preguntas, estamos, el tiempo lo podemos ir perdiendo. Preguntas que habéis planteado sobre el tiempo. ¿Qué os dije cuando estábamos hablando de, cuando estábamos planteando el tema del tiempo? Os dije, no os centréis en la lectura de la hora, quiero que os centréis en el tiempo. Vale, entonces del tiempo habláis. ¿Cuál es la doble concepción que se encuentra involucrada en la comprensión del tiempo? ¿Qué doble concepción tiene mucho que ver con la dificultad de comprensión del tiempo? ¿A qué preguntas responde la doble concepción del tiempo? ¿Qué responde cuando hablamos del cuándo y del cuánto? Aquí está la respuesta a las preguntas anteriores. ¿Cuáles son las características del tiempo? No sé. ¿Es complicado la estimación del tiempo? ¿Por qué? Esta es otra pregunta diferente, la he puesto aquí junta, pero... Estamos hablando de la doble concepción del tiempo. ¿De qué dos formas se puede interpretar el tiempo como sucesión de acontecimientos? ¿De qué forma se puede interpretar el tiempo como sucesión de acontecimientos? El tiempo como sucesión de acontecimientos se puede interpretar de dos formas. ¿Cuáles serían? Pues me gusta más esta última redacción. Una pregunta interesante que solo ha salido una vez. ¿Qué significa el tiempo propio? Luego, ¿por qué resulta complicado estimar el tiempo? ¿El tiempo ¿En qué se diferencia el tiempo del resto de magnitudes que estudian los niños? ¿Por qué es complicado? Esto ya lo hemos visto. Es complicada la estimación del tiempo. ¿Por qué? Vale, esto ya está aquí. ¿Qué factores influyen en la dificultad de comprensión del tiempo? ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los niños en la comprensión del tiempo? Eso ya lo hemos respondido, pero los factores que influyen es importante. ¿Cuáles son las características del tiempo que hacen difícil su comprensión? Lo puedo escribir de cualquiera de las maneras, pero al final lo que estoy diciendo es que hay una dificultad, hay dificultades en la comprensión del tiempo que vienen por varias cosas, ¿no? Es complicada la estimación del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué factores influyen en la dificultad? Son distintas preguntas, ¿eh? Si os dais cuenta, es complicado la estimación del tiempo y qué factores influyen en la dificultad de comprensión del tiempo, ¿vale? ¿Cuáles son las características del tiempo que hacen difícil su comprensión? Igual es más fácil entender esta siguiente pregunta que esta primera, ¿vale? ¿Cómo se mide esta variable? La variable tiempo, ¿vale? Define con tus palabras tiempo. ¿Cómo definirías el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Con tus propias palabras haz una definición del tiempo. Definición de tiempo. Define concepto de tiempo. Vale. Define con tus palabras tiempo. Vale. ¿Por qué es importante que los niños conozcan que el tiempo es una magnitud continua? ¿Por qué el tiempo no tiene soporte físico? Esto es una pregunta metafísica, chavalas. ¿Por qué el tiempo no tiene soporte físico? Esto, sí, somos capaces de responder eso. Es que, vale. O sea, la pregunta sería, ¿por qué decimos que el tiempo no tiene soporte físico? ¿O qué significa que el tiempo no tiene soporte físico? Que es una de las dificultades que presenta la comprensión del tiempo, ¿no? O sea, porque la longitud la podemos medir, podemos comparar con cosas. El tiempo es distinto, ¿no?
Si el tiempo no tiene soporte físico ni geométrico, ¿puede manejarse? Justifica tu respuesta. Esta pregunta también es bastante interesante, ¿vale? La de por qué el tiempo no tiene soporte físico la voy a eliminar, ¿vale? ¿Por qué es importante? Y luego ya viene aquí, puede manejarse, justifica la respuesta. Esta me mola esta pregunta. Luego dice, ¿por qué es importante ayudar al niño a saber la hora? ¿Por qué es importante que los niños relacionen la lectura del reloj con actividades que tengan significado para ellos? ¿Crees que es importante relacionar los ejercicios de lectura del reloj con actividades que tengan significado para la vida del niño? ¿Cuál es la principal causa por qué los niños... Ahora estamos aquí en saber la hora. En infantil no me hace falta saber la hora, me hace falta saber entender el tiempo. Primero tengo que entender el tiempo antes de entender la hora, ¿vale? Pero bueno, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es la principal causa por la que los niños y niñas muestran dificultad a la hora de leer la hora? ¿Qué dos aspectos necesita conocer el niño para saber la hora? Es importante ayudar a los niños a saber la hora porque ¿qué métodos se pueden utilizar? ¿Con qué métodos se le puede enseñar a un niño a leer las horas? ¿Qué dificultades tiene el niño al leer la hora en un reloj tradicional? ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen los niños al tener que leer un reloj tradicional frente a uno digital? ¿Cuáles son las dificultades que puede tener el niño que les influye a no saber leer la hora? ¿Qué dificultades presentan los niños al leer la hora en la esfera de un reloj tradicional? ¿Cómo se enseña a un niño a leer la hora? ¿Cómo podemos fomentar el aprendizaje de los conocimientos de las horas? ¿De qué manera podemos enseñarles a los niños a reconocer las horas? A ver, no me interesa que sepan leer la hora. Me interesa que entiendan lo que es el tiempo, ¿vale? Entonces, eh, sí que es importante dónde estaba esto, porque hay más preguntas. ¿Cuáles son los principales problemas y dificultades de un niño para saber interpretar la hora? Esto tiene que ver con los dos aspectos que necesita conocer el niño para saber leer la hora. De verdad. Estoy poco fina hoy con el reloj. Vale. Con el reloj no, con el ratón. No sé ni dónde estoy ahora. Ahora me ha desaparecido el ratón de la pantalla. Muy bien. Vale. ¿Cuáles son los principales problemas para saber interpretar la hora? ¿Qué tipo de reloj es recomendado para el proceso de enseñanza-aprendizaje del tiempo? ¿Con qué reloj es mejor que empiecen a aprender la hora los niños? ¿Por qué? ¿Con qué tipo de reloj los niños pueden aprender la hora de manera más sencilla? ¿Con qué reloj aprende más fácil la hora? ¿Qué reloj es más sencillo? ¿Los digitales o tradicionales? ¿Crees que es importante que el niño sepa leer la hora a través de todos los relojes y por qué? Vale, de verdad que voy a acabar un poco. eh, ¿Por qué me está haciendo esto? Vale, problemas y dificultades que pueden tener para interpretar la hora.
Fijaos que estas dos preguntas están relacionadas. ¿Qué dificultades podría tener un niño al leer las agujas de un reloj tradicional? Porque es importante que el niño presente una buena destreza espacial a la hora de leer la hora en un reloj tradicional. ¿Con qué destrezas están relacionadas las dificultades del niño para leer la hora? ¿Tiene relación el tiempo con la destreza espacial del niño? Justifica la respuesta. ¿Vale? El tiempo no tiene relación con la destreza espacial. Lo que tiene relación con la destreza espacial es la observación del reloj, de las agujas, ¿vale? Entonces, por eso, estas dos, estas tres, estas cuatro, todas estas cuatro preguntas tienen que ver lo mismo. Y con la que me voy a quedar va a ser con esa. Me parece que es la que más se ajusta a lo que deberíais saber. ¿Qué actividad harías para enseñarla ahora? ¿Cómo podemos medir esta variable? Esta variable, ¿por qué no se puede observar directamente? No sé a qué variable se refiere esta pregunta, pero puede ser al tiempo o puede ser a la variable de la destreza, o yo qué sé, ¿vale? Bien, entonces, resumen de preguntas que tenemos aquí, del tiempo, de la capacidad y de la longitud, ¿vale? Estas preguntas resumidas serán las que pondré al final de los foros y en un post en cada foro y listo. Se supone que esta clase era para resolver dudas. ¿Cuáles son las dudas que tenéis? No, que no tengan que ver con qué vas a preguntar en el examen, porque eso ya os he dicho que no os lo voy a contestar. ¿Y cómo va a ser el examen? Tampoco. En el tema de las matemáticas y procesos de enseñanza-aprendizaje hay dos archivos. ¿Había que aprenderse el de los artículos también? ¿Cómo que habría que aprenderse el de los artículos también? ¿Qué quieres decir? Geraldine, habla. Abre el micro si puedes, por favor, y habla. Y explícate. Lo de los procesos y los... ¿Eh? Procesos y los andamios. No sé qué quieres decir con lo de los procesos y los andamios. Ahí, ahí. Hola, Abrir el micro. Ahí estamos. Sí, señor. Dígame usted. A ver. es que en este tema también ha subido un archivo con dos artículos de Sí. así Subido. científicos. Sí. Y Sí. luego está otro archivo con la explicación, pero de tus apuntes. Sí. Entonces, Y, hay dos artículos. Estos dos artículos también entrarían. En plan, también habría, aunque sean del mismo tema, habría que aprendérselos, mirárselos, los hombre, artículos. leérselos hay que leérselos. Aprendérselos no, obviamente. Pero leérselos hay que saber, hay que leérselos. ¿Por qué? Pues porque os van a dar pistas y os lo dije que os los leyerais de cara a la preparación de la propuesta didáctica, ¿vale? Que os daban orientaciones acerca de qué era lo mejor, cómo era, cuál era el mejor modo de trabajar y todo eso. Eso en el tema primero, o sea, en el tema primero, en el artículo de la influencia del método de enseñanza en la adquisición de conocimientos matemáticos en educación infantil, se dice claramente cuáles son o sea, en las propias conclusiones del artículo dice cuáles son las maneras que funcionan mejor y cuáles son las maneras que funcionan peor, ¿no? Y en el otro se habla de los procesos matemáticos y ahí os dije que teníais que meter en la propuesta didáctica no solamente los contenidos, sino también tener en cuenta los procesos matemáticos, los procesos de resolución de problemas, de razonamiento y demostración, de comunicación, de conexiones y de representación. Y que eso lo teníais que poner en la propuesta didáctica. ¿Vale? ¿Os lo voy a preguntar en el examen tal cual? No, pero eso sí que tiene que ir en la propuesta didáctica y de hecho se valora si aparecen los procesos en la propuesta didáctica o no. No voy a preguntar teoría de estos temas. Teoría no voy a preguntar. Pero sí que hay que leérselos y hay que aplicarlos. Es interesante.
Para eso se ponen, para que los leáis, para que sepáis. ¿Está claro? Clara, una cosa, Vale. lo de los procesos se metería en el apartado de metodología, en la propuesta didáctica o en contenidos. Pues depende cómo lo queráis meter. Lo que pasa es que tenéis que hacer referencia a los procesos en las distintas actividades que hagáis, con lo cual, pues os lo explicáis en el apartado de la metodología cuando estáis explicando cuál es la metodología que vais a utilizar y decís que efectivamente que se van a trabajar los procesos y cómo se van a trabajar, o hacéis referencia luego en las actividades, a medida que los vayáis trabajando los distintos procesos, pues lo vais mencionando. Yo tengo Más una dudas. duda, pero está A en ver, la programación. No sé, nosotras en el apartado general de objetivos, en un principio de la programación, pues pusimos solo los del currículo y luego ya en cada unidad los ¿sí? concretamos. Pero no sé si eso está bien o es mejor que el apartado de la programación de objetivos recoja todos los objetivos. No lo podéis poner así. O Podemos sea, como ponerlo como lo hemos hecho, en plan solo poner pues los 5 o 6 que hemos querido en plan trabajar del currículo y luego ya en cada pero uno. y los habéis organizado y secuenciado y cómo los vais a trabajar y eso o no? Los ¿O qué habéis contenidos hecho? sí, pero los objetivos no. Bueno, Hemos luego, secuenciado los contenidos en una tabla. vale, sí. Y Pero luego, como luego, o sea, mi duda era si en el apartado de objetivos del principio de la programación se puede poner sí. solo los generales del currículo que hemos elegido o hace falta que recoja todos los que se trabajan en las diferentes unidades. No, podéis poner los generales y luego de alguna manera quedan reflejados los objetivos. Si al final quedan reflejados en algún sitio, Vale, genial. se pueden poner donde queráis, Vale. pero que queden reflejados. Si no, mal vamos. ¿Vale? Y otra duda era que, o sea, nosotras en todas las unidades no introducimos conceptos nuevos. Hay en alguna que en ciertos apartados repasamos los anteriores. Sí. Entonces, en estas no sé, no sabemos si tenemos que volverlos a reflejar en la tabla de contenidos o al ser repaso no. ¿Cómo? En plan, Al ser- en la tabla de contenidos, nosotras, pues en cada unidad hemos puesto los contenidos que se van a trabajar, pero en los Sí. que, en las unidades que repasan algunos contenidos, no Ujú. sabemos si hay que volverlos a reflejar o no. No, en cada unidad solamente tenéis que poner Los los nuevos, los que vais a trabajar nuevos. Vale, Los otros los usáis, no los vale, trabajáis. vale, eso Los es. usáis o los repasáis o lo que sea, pero no son los que vais a trabajar, ¿no? Vale, genial. Y en las tablas de evaluación trimestral, bueno, nosotras hemos hecho la evaluación trimestral, ¿habría Ujú. que meter ítems relacionados a esos que se repasan o solo a los nuevos? Eso lo que vosotras decidáis. Vale, En cada unidad didáctica, mi sugerencia es, en cada unidad didáctica lo que tengo que evaluar son las cosas nuevas. En cada trimestre tendré que tener la evaluación, de alguna manera tengo que saber globalmente si he conseguido alcanzar los objetivos globales, ¿no? Entonces, si hago una evaluación al final del trimestre o al final del curso, ahí tendré que contemplar cosas de todos los temas. vale, Pero en cada tema lo que me interesa es saber lo que han avanzado en los objetivos del tema concreto. vale. Y luego lo que pusiste en el foro que decías de la evaluación, que no había que poner tanto criterios de evaluación por cada actividad, sino al final de la unidad hacer como como una reflexión de las posibles dificultades. Lo que puse en el foro. Subiste una, sí, 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 sí.
sobre Que la ponías evaluación. eso, que ya no tanto había que evaluar cada actividad en concreto, porque muchas veces lo que no consigues en Sí, una lo consigues en otra, sino que eso había es. que hacer una autorreflexión al final. Pero no No, sé. una autoevaluación, una reflexión sobre las dificultades que pueden surgir y cómo solucionarlas. Sí, Eso hay que eso, hacerlo así, ¿no? eso sería interesante. A ver, hay que hacerlo. Pues si no reflexiono sobre mi práctica docente, pues, pues no reflexiono, no mejoraré. Vale, Pero bueno, si lo hago mejor, ¿no? vale. Vale. Más preguntas. A ver, Laura Rodríguez, dime. Hola Clara, que es que he estado comprobando la guía de la programación Sí, y no aparece por ningún lado lo de los procesos matemáticos. no, efectivamente, no aparece porque el documento de la guía es del año pasado. Los procesos, os lo he dicho, desde que empecé a hablar de los procesos, o sea, desde que empecé a hablar de la programación, os dije que metierais los procesos dentro de lo que era la programación, que hablarais de los procesos. Pero entonces te decimos los procesos que llevamos a cabo, ¿no? Y Sí, luego dentro de cada actividad también te tenemos que hablar de ellos, ¿o no? como queráis, donde queráis. Pero tiene que, de algún modo, se tiene que ver que no trabajáis solamente contenidos, sino que trabajáis procesos. Vale, de acuerdo. Bien, gracias. Nada. Más dudas. Yo pensaba que iba a haber dudas de los problemas y cosas de esas, por eso habría abierto el whiteboard ese, para hacer las dudas de los problemas. Pero veo que no, de los problemas no habéis empezado, ¿no? ¿O sí? Ok. Poco. Pues ya os podéis poner las pilas, que nos va a dar tiempo. Vale. Más dudas. Por los ánimos, que siempre, que sí, que os va a dar tiempo, pero que tenéis que empezar a estudiar. Que es que si no hacéis, si no repasáis los problemas, si no salen dudas de problemas y cosas, no sé. Si tenéis un examen ya el viernes, pues mal hecho por parte del profesor que os haya puesto el examen el viernes, porque el viernes todavía no estamos en periodo de examen. Yo no quiero decir nada. Entonces os he hecho un favor, pues sí, un favorcito. ¿Y los que tenéis clase el viernes, qué vais a hacer? No ir a clase porque tenéis el examen, claro. Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Uy, no de Bueno, momento. he preguntado a ver si luego te quedabas con nosotros y no sé si lo has visto. Sí, que se vayan los que no tengan más dudas, que vayan yendo. Vale, vale. No voy a contar nada más nuevo, solamente las dudas de los que tengan dudas. Vale, pues yo Va- ya me voy. Lo de meter criterios de evaluación en cada actividad, entonces estaría bien, mal. A ver, el tema de meter criterios, ¿cómo vas a meter, qué criterio de evaluación vas a meter en cada actividad? Pues yo metía un par de preguntas, ¿sabes? Que se respondían con sí o no, que con eso ya no decía, vale, no lo ha aprendido sí, pero de cara a tener un poco de registro para luego a la hora de hacer. Vale, bien, pero es que eso, llamar a eso criterios de evaluación, o sea, no sé, quiero decir, en infantil hacemos actividades, ¿no? Sí, Hacemos actividades y entonces sí registramos si se ha conseguido o no se ha conseguido lo que queremos o si lo ha hecho o no lo ha hecho. Pero es que mm, el objetivo, ¿cuál es? Por ejemplo, el objetivo es que entiendan lo que es pues, el cuadrado, ¿no? El objetivo, el contenido que quiero trabajar es el cuadrado. Entonces, ¿qué quiero? Que reconozcan el cuadrado, que lo dibujen, que lo tal, Entonces, en cada actividad concreta voy a hacer una cosa diferente del cuadrado, ¿no? En unas reconocerán, en otras pintarán, en otras dibujarán, en otras describirán, en otras
harán distintas cosas que tengan que ver con el cuadrado. Que haya hecho, o sea, que haya repasado los cuadrados que yo tengo dibujados en la ficha, ¿supone que ha entendido lo que es el cuadrado que lo ha visto? No. ¿Me sirve como referencia? Sí, pero junto con todas las otras actividades que tengan que ver con el cuadrado, ¿no? Entonces, al final, tendré que ver si todas las actividades que tienen que ver con el cuadrado las ha ido superando, si ha entendido lo que es y todo eso. Entonces, por eso os digo que la evaluación la vamos a ir haciendo, o sea, por observación diariamente de lo que van haciendo los niños. Obviamente eso tenemos que ir observando y tomando de alguna manera, registrando lo que van haciendo. Vale, está bien. Puedo registrar en cada actividad si consiguen o no consiguen. Luego pensad en una cosa. Si yo tengo una exigencia de evaluación de cara a mí, como hablo ahora como maestra, voy a ir a clase y entonces para cada niño, para cada actividad, voy a ir anotando si sí o si no hace las cosas en ese momento o después de cada actividad, o lo que voy a hacer va a ser pues, recoger los papeles y luego por la tarde mirar a ver lo que han hecho, o le voy a ir preguntando a cada uno qué has hecho aquí, qué no, tal. O sea, ¿cómo lo vayáis a hacer? Lo que planteéis, el tema es que lo que planteéis en la programación será lo que tengáis que hacer después. ¿Vale? Entonces, evaluación de cada actividad individual. ¿Se puede plantear? Sí, sin ningún problema. ¿Se puede llevar a cabo de manera eficaz? Puede ser, se puede llevar. Porque puedo ir anotando de cada niño lo que voy haciendo en cada cosa. ¿Es imprescindible? No lo sé. No sé si es imprescindible o no. Lo que sí que es imprescindible es que al final de cada tema o al final de cada trimestre me tenga un modo de saber si cada niño o cada niña ha sido capaz de alcanzar los objetivos que yo me planteaba. ¿Vale? Entonces, la evaluación me tiene que servir para eso. Entonces, ¿cómo la planteéis? Como queráis. Si lo planteáis actividad a actividad, bien. Si eso supone que en cada actividad voy a tener una línea, al final de cada actividad voy a tener una línea en la que ponga ¿ha alcanzado los objetivos de la actividad? Sí o no, eso lo que me hace es rellenarme hueco en la programación. Pero tampoco pasa nada porque lo pongáis. ¿Vale? No sé si queda claro o no o qué. ¿Sí? ¿No? Vale. Vale, pues ahora, a ver, más preguntas. El que no tenga más preguntas, que se vaya. Y si no, pues que se vaya tampoco. Lucía, dime. Los objetivos que has dicho que no hacía falta que estén por cada unidad, si al final quedan reflejados dentro de las actividades, también serviría, ¿no? Sí, Vale, creo que sí, que lo he dicho. Sí. vale, gracias. Está grabado lo que he dicho también, ¿eh? Vale.